El ciudadano no aguanta un golpe más y es totalmente falso ese cuento que se ha inventado un sector del gobierno, decir que gracias a que se hunde la reforma tributaria, entonces el gobierno prácticamente queda sin posibilidades. Lo que se hundió fue un golpe a los combustibles que iba a incrementar mediante la inflación el alimento de la mesa colombiana. Senador, un gusto tenerlo con nosotros en la previa, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todos los colombianos que siguen este programa. Senador, con lo sucedido ayer en comisiones económicas se demuestra entonces aún más la independencia del Congreso. Se demuestra que el Congreso escucha a la gente, la economía está hablando, así nos quieran vender la idea de este gobierno que va bien la economía, eso es una falacia. Hoy vemos con preocupación cómo muchos colombianos no les está alcanzando la plata, cómo muchos colombianos están yendo aún más a la pobreza, el sector de la construcción, el sector de la salud. Hoy estamos en una crisis muy grave en el sistema de salud. El gobierno se tomó todas las EPS, controla más del 70% de las EPS de este país y vemos cómo no se le están pagando a las clínicas, con muchas clínicas ya están hablando de cesación de servicios, que van a sacar a muchos enfermeros, médicos a la calle, que no tienen cómo pagar. Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo acá. El presidente siempre habla del pacto por el país, pero el pacto del presidente es que todos le votemos a él y nunca llegar a un consenso. La arrogancia y prepotencia de este gobierno es lo que está generando eso. Lo que hay que buscar son consensos para que los colombianos realmente salgan de la pobreza y no como quiere el señor presidente, hacer una lucha de clases para que los pobres salgan a votar con él, con ilusión. Ya la gente vio que este es un gobierno demagogo, que solo echa carreta, bla, 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 como la reforma tributaria, que lo único que iba a hacer era quebrar aún más la economía, pues le vamos a decir que no. ¿Cuál es el camino que sigue ahora entonces para el gobierno? Lo primero hay que explicar por qué se hunde la reforma. La reforma se hunde porque venía el impuesto al carbón, donde le aumentaba el precio de la gasolina y el diésel a los colombianos. Esto aumenta los precios de la tarifa de energía, especialmente en la costa atlántica, tanto que se quejan de que no quieren golpear a los colombianos más pobres y con esta reforma tributaria sí va a ser lo mismo. Lo segundo que iba a pasar es que las empresas se le iba a aumentar aún más la carga tributaria. Esto iba a hacer que más empresas se quebraran en el país. Estas dos cosas fueron las que nos obligaron a nosotros como Congreso de la República a mandar un mensaje. Ahora sí entremos a las palabras del señor director de planeación. Él los ha amenazado con el recorte de la seguridad. Ha dicho que no va a haber plata para inteligencia en este país, ha dicho que no va a haber plata para vivienda, ha dicho que no va a haber plata para subsidios energéticos, especialmente para la costa, ha dicho que no va a haber plata para deportes y hoy lo que necesitan es que el Congreso de la República quede como el que pague los platos rotos. No, aquí lo que hay es que el mercado, la gente está al tope de pago de impuestos. Las personas naturales ya no pueden pagar más impuestos. Los que pagamos impuestos en la última declaración de renta tuvieron que recurrir en muchos casos a pedir préstamos para poder cubrir sus pagos de los impuestos. Las empresas están a tope. Hay muchas empresas que están buscando cómo salir de Colombia para poder cubrir esto. Todos los días vemos cómo a todos sus adeptos los están mandando a embajadas. Todos los días vemos cómo siguen elevados los gastos en materia de movilidad. El señor presidente viaja por todo el mundo como si nada, como si no le costara a los colombianos en impuestos. Todos los días vemos los escándalos de corrupción en todas las entidades del Estado. Todos los días vemos cómo se mandan mensajes de no austeridad. Aquí lo que tiene que reconocer el gobierno es que tiene que mandar unos mensajes de austeridad y concentrar los recursos donde realmente se genera riqueza. No solamente esa punta de echar carreta, de echar labia, que es lo que está acostumbrado el señor presidente, sino que ya es hora que trate de gobernar a ver si cierra y no nos destruya aún más el país. Senador, muchas gracias y éxitos hoy en la jornada. Bueno, si no nos vemos, una feliz Navidad y próspero año 2025. Muy bien, nos complace tener ahora en la previa dos invitados muy especiales. Se trata del senador Carlos Meisel del Centro Democrático y el senador Paulino Riascos del partido ADA. Vamos a iniciar con el senador Meisel para hablar de la noticia del día en Colombia. ¿Qué pasó ayer en la discusión? Bueno, mire, lo primero es decirle al país que ayer lo que le mandamos fue un mensaje claro al gobierno y es que el ciudadano no aguanta un impuesto más y eso fue lo que el Congreso pudo, como escasamente puede, a veces representar al ciudadano. El ciudadano no aguanta un golpe más y es totalmente falso ese cuento que se ha inventado
un sector del gobierno decir que gracias a que se hunde la reforma tributaria, entonces el gobierno prácticamente queda sin posibilidades. Lo que se hundió fue un golpe a los combustibles que iba a incrementar mediante la inflación el alimento de la mesa colombiana. Lo que se hundió fue el estancamiento y la estatización de una economía que el gobierno recibió creciendo el 7% y que hoy celebran un repunte del 2%. Esas medidas fueron las que se hundieron, no fue grandes ayudas al ciudadano de a pie, todo lo contrario, lo que salió adelante fue la defensa del ciudadano que repito, no aguanta un impuesto más, y el gobierno tiene posibilidades de recortes, miles, que por lo menos dejen de estarse inventando embajadas para de cuánto político tienen varado por ahí. Tienen necesidad de hacer recortes en muchas cosas burocráticas que no significan beneficios para el ciudadano y sí significan cargas tributarias para todos. Senador, esa ley de financiamiento habla también de imponerle un impuesto al carbono y por ende habría entonces alza de la gasolina y del diésel. Ahora ya no va a pasar eso. Correcto, y yo le pregunto si esos son los multimillonarios los que sufren eso. El que en el Caribe se rebusca con una mototaxi y le suben impuestos a la gasolina, por lo tanto el precio, ese no es un multimillonario, está tratando de salvar su vida. El plato de arroz que transportan en una mula con diésel y que gracias a este impuesto que querían poner iba a subirse el precio de eso, esos no son multimillonarios los que disfrutan ese arroz. Entonces yo creo que aquí lo que hicimos, varios sectores, repito, aquí me acompaña el general Paulino, y tenemos nosotros que hacerle ver al gobierno que no fue un tema de la oposición, es simplemente representar un clamor ciudadano, y es decir, no aguantamos un impuesto más, no aguantamos que se suba el costo de la vida más, la inflación es cada vez más perjudicial para los colombianos y golpea cada vez más a los que menos tienen, y cada vez la plata alcanza para menos. Entonces simplemente lo que hicimos fue representar ese clamor, y por eso se cae la reforma tributaria del gobierno. Senador Meisel, no se me vaya, vamos a hablar brevemente también con el senador Paulino Riascos. Senador, el presidente Petro tan pronto se conoció la noticia, dijo que este era un golpe al pueblo colombiano de parte del Congreso. ¿Usted qué le responde? Bueno, yo siempre que he querido o que me he tenido que referir al señor presidente de la República, he tratado de ser un hombre respetuoso con él. Yo respeto su posición de vista. El senador Meisel, que me antecedió, hizo unas claridades, y yo reflexionaba anoche versus las diferentes posiciones que fue adoptando de gente que representa al gobierno, y era llevar la votación que se dio ayer en el Congreso de la República a la mera extrema derecha. Eso no es así. Allí votamos hombres y mujeres alternativos que representamos escenarios diferentes en el Congreso, pero que revisando el clamor de la gente en común, entendimos que eso no era lo más correcto. Por eso me regí. Personas como yo se rigieron por eso. No me rijo por la derecha. Yo ya estoy en un escenario político mirando hacia el futuro que nada tiene que ver con la derecha ni nada tiene que ver con la extrema izquierda. Y nunca me voy a dejar a llevar a eso. Yo actúo por mi convicción y por lo que opina la gente.